Hola chicos, buenos días. Aproveché a hacer varios cubos. Vean, tengo esta hojita aquí atrás para que no manche. Aproveché a hacer estos cubos para enseñarles cómo hacer las sombras. Entonces no importa el tamaño del cubo, pero vamos a hacer diferentes sombras. Voy a concentrarme en una sombra, digamos que les quede bien, que les quede bonito para este tipo de dibujo, que es el isométrico, porque ya tenemos un ángulo acá. Entonces con ese ángulo nos queda bien. Las sombras pueden ser muy diferentes, ¿verdad? Porque igual que en el día ustedes pueden tener una sombra a las 6 de la mañana, pueden tenerla a las 9 de la mañana y pueden tenerla a las 11 de la mañana, y todas van a ser diferentes. Entonces veamos a ver una sombra que se proyecte aquí al lado derecho. Y normalmente nosotros tenemos la sombra se compone de dos partes: una que va en el suelo, que se llama la proyección del rayo luminoso, y otra que es el rayo luminoso, que sería este es el rayo luminoso, el que viene desde arriba. Entonces la sombra se construye haciendo, digamos en este caso, 4 rayos luminosos y 4 proyecciones de la luz, ¿verdad? Sin embargo, hay una forma muy fácil de hacer, porque aquello, digamos que yo hago aquí una línea paralela a esta. Puede ser que la estoy haciendo paralela, pero no me quede tan paralela, y cuando la hago más atrás y más atrás, sobre todo que son inclinadas, que no tengo referencia a la derecha, ni la parte, ni el lateral derecho, ni la parte de arriba, entonces se puede complicar un poco. Entonces, para hacer la sombra de cojo un primer punto, digamos este es A, y esta sería la sombra de A, y esta es A', o sea, la proyección de A en el suelo. Una vez que yo tenga esto, puedo pasar aquí la línea, esta línea paralela a esta y paralela a esta. Para mí todas estas líneas serían X, ¿verdad? Y una vez que ustedes llegaron al punto B, ¿qué pasa en el punto B? Si yo estoy lanzando aquí una sombra, esta es el arista y esta es la sombra, el punto B cambia radicalmente y va al punto C. Entonces la sombra también tiene que cambiar radicalmente. Entonces, así como esta viene en dirección Z, la sombra va en dirección Z. Así es como se hace una sombra. Vean, las líneas horizontales proyectan en el suelo sombras que son completamente iguales a las originales, o sea, tienen la misma dirección y además el mismo largo. O sea que si yo cojo acá la arista AB, me tiene que dar abajo la misma distancia. Y si yo cojo aquí BC, entonces ahí también me da la misma distancia, solo que no me preocupa porque está digamos, escondido el punto C. Si yo voy a hacer la arista, perdón, la sombra ABC del punto D, vean que al hacer aquí una línea horizontal y al hacer aquí un rayo luminoso, me va a dar el punto dentro del objeto. Entonces esta es la cara que va a estar iluminada. O si no, simplemente aquí yo hago, vean, de A a D es una arista, entonces abajo en el suelo también sería una paralela a esa arista, y ahí notamos de que eso está en el suelo. Una cara, digamos como esta, que va a estar rodeada por sombra, entonces ella va a estar también en sombra, ¿verdad? Aquí la pintamos con el pylon más oscuro que tengamos. Esa carita va a estar en sombra. Y esta otra que está iluminada, esa no se pinta, ¿verdad? Se deja ahí claro. Las de arriba tampoco se pinta. Si tuviéramos una intermedia, la pintamos con este paño. Entonces, igual en este caso, le hacemos las... Ven que yo me callo cuando estoy dibujando, sobre todo pasando con este paño. Aquí estaría la sombra
de ese cubo. Hay otras formas de hacer esas sombras y solo las voy a explicar. Pero ustedes mejor se acostumbran a hacer esta, que es la más fácil. ¿Por qué? Vean, por ejemplo, si yo cojo una sombra que va a estar atrás, yo hago aquí una proyección de la luz y aquí la luz, el rayo luminoso. Entonces, este era el punto A, este es A', y aquí voy a tener la sombra de A. Como lo dije antes, a partir de A vamos a buscar, bueno, en este caso B, C y aquí tengo D. Entonces, si de A va para B, yo aquí también tengo que hacer una línea que va en la misma dirección. Sí, va exactamente en la misma dirección. Ahora, ¿dónde la termino? Para terminarla yo tendría que buscar el punto B' allá en el suelo. ¿Sí? ¿Me comprenden? El punto B' en el suelo. Después sacar una proyección de la luz. Y ahí voy a cortar. Y bueno, y también la luz, ¿verdad? Pero esto lo podemos hacer más fácil. Esto simplemente medimos cuánta distancia hay entre A y B. Aquí está B y aquí está A. Entonces aquí abajo lo pongo. Entre A y B, este es el punto. ¿Sí? Entonces toda esta es la arista, que es la sombra de esta arista. ¿Y cómo lo terminamos? ¿Lo terminamos así? Pues no, porque vean, de B sigue a C. Entonces aquí lo que hay que hacer es una línea paralela, porque la sombra va buscando C, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la sombra que está del otro lado del cubo. No la está, en buena parte no la estaríamos viendo porque está oculta. ¿Qué significa eso? Entonces, que esta cara vean que dejo de hablar porque y ya ven, esta cara que está acá y esta cara que está aquí están iluminadas. La sombra está del otro lado del cubo. Entonces no tenemos que pintar ahí ninguna de las caras porque la sombra está allá. A esto nosotros le llamamos sombra arrojada y decimos que la sombra arrojada define dónde va la sombra propia. Cuando tenemos la sombra arrojada, ella está rodeando la sombra propia. Esta es la que está en sombra propia. Si aquí no tenemos sombra arrojada, estas no van a tener sombra propia. Ahora voy a hacer una que tenga sombra propia. Voy a sacar aquí una proyección de la luz y voy a hacer aquí la luz. Este es el rayo luminoso y esta es la proyección de la luz. El rayo luminoso siempre sale de los puntos de arriba, A, B, C y D. Siempre hay un punto que no va a tener sombra porque más bien va a estar iluminado. Aquí va a estar D. Entonces vean, aquí lo que encontré fue la sombra de A. Tengo que buscar la sombra de B. ¿Cómo la hago? Vean, de A a B es una línea Z. Entonces yo aquí voy a simplemente sacar una línea Z. Y como lo dijimos antes, entonces voy a medirlo porque todos estos cubos los hice rápido y los hice de diferentes tamaños. Entonces vengo y lo pongo aquí. Y acá exactamente está el punto B. Yo no tengo que volver a sacar la proyección, la luz, no tengo que hacer esto ni tengo que hacer esto. No lo tengo que hacer porque ya yo sé que esa es la sombra de B. ¿Por qué? Porque este pedacito, esta arista, mide igual que esta y además tiene la misma dirección. Y ahora, ¿qué pasa? Tengo que ver qué sucede ahí en C. De B a C tiene una dirección X. Entonces yo voy aquí con la dirección X. ¿Cuál es la dirección X? Vean, aquí todas estas líneas tienen dirección X. ¿Dónde termino? Yo podría hacer un rayo luminoso y la proyección del rayo luminoso. Cada vez que yo hago un rayo luminoso y la proyección del rayo luminoso voy aumentando los errores porque a mano alzada las líneas no quedan tan perfectamente paralelas. Entonces lo más comodito aquí sería que yo mida cuánto hay entre
B y C lo pongo aquí, entre B y C lo pongo acá, y simple y sencillamente lo uno con C', que estaría aquí abajo. Este C'. Aquí yo tengo B' y aquí tengo A', que son los puntos, estos puntos en el suelo, su proyección, la proyección de esos puntos en el suelo. Y si quiero ver qué pasa con D, yo digo de C a D va con una Z. Entonces yo voy aquí, esta era la sombra, vean, esta era la sombra de C. Entonces de C voy con la proyección aquí con una línea Z y veo que la sombra de D me va a dar por acá, aquí adentro, dentro de la sombra. Por lo tanto no hace falta sacarla. Voy a hacer aquí un achurado de la sombra arrojada para que veamos cuál sería la sombra propia, cuáles caras están iluminadas y cuáles caras están en sombra propia. Casi que por lógica se saca que si la sombra está acá adelante, la luz está allá atrás. Por lo tanto, la cara de D, C, C' y D', esa cara de ahí va a estar iluminada porque la sombra está de este lado. Y otra vez entonces delineamos el objeto, o en ese caso el cubo, ¿verdad? Aquí sí tenemos una cara, digamos, mucho más definida, más grande, con más sombra. Me fijo que haya ahí papel debajo para no manchar. Y ahí le pongo el Pilot 40, que es el más oscuro. A pesar de que lo tengo muy gastado, es el más oscuro. Y esta, que se ve una sombra mucho más pequeña, la voy a pintar con el 20. Vean, yo uso Pilot así separaditos. Uso, por ejemplo, el 20 y el 40, pero no uso el 20 y el 30, porque ellos son muy parecidos. Entonces, si pongo el 20 y el 30, casi no se va a notar. Pero entre el 20 y el 40, sí notamos una diferencia mayor. Y siempre, digamos, lo que es esta arista, donde se pegan los dos, la voy a acentuar. Lo voy a acentuar un poquito. Ok, entonces aquí tenemos una sombra de costado, aquí una sombra hacia adelante, aquí una sombra hacia atrás. Parece que nos hace falta una sombra hacia la izquierda, porque aquí la tenemos hacia la derecha. Entonces voy a hacer esta hacia la izquierda, pero apenas con un poquito de inclinación. Vean, voy a hacer esa. No es recomendable hacer esta misma dirección, sino que siempre es bueno cambiar un poquito, ¿verdad? Cambiar acá, cambiar el ángulo. Entonces voy a decir, bueno, la quiero una sombra un poquito larguita, como hasta acá. Esta es A, B, C y D. Y aquí estaría la sombra de A. Entonces veo que de A a B es una línea Z. Hago la Z, mido cuánto hay entre A y B. Ven, los papeles de reciclaje nos sirven mucho para estar midiendo y no batear simplemente, ¿verdad? Y entonces de aquí lo hacemos para allá. Vean, esto es como si lo hubiéramos construido con el rayo luminoso y la proyección del rayo luminoso. Si yo quiero irme a sacar la sombra de C, veo que la sombra de C, al venir esto con X, esta es X, la que va a la derecha, y hago aquí X, ese punto queda dentro del cubo. Pero D no queda dentro del cubo. Yo hago aquí una línea X, igual que estas, y nada más mido la distancia que hay entre A y D, y la pongo aquí, A y D. Y esta va a ser la sombra
de D. Y ahora le hago el achurado. El achurado es importante que traten de hacerlo vertical, no lo hagan en cuadriculado, no lo hagan inclinado, sino que siempre vertical. Y vean que con el mismo R-Line 200, que es este pequeño, o sea, ese delgadito. Y hacemos acá, todo esto es de estructura, ¿verdad? Hacemos aquí el objeto, perdón, el cubo. Es mejor hacer las líneas paralelas como esta de una vez con esta, o sea, hacerlas de dos en dos. Y ahí otra, ay, perdón, esa me quedó muy parecida a esta otra. Yo la quería hacer hacia la izquierda, pero bueno, me quedó igual. Sí, qué pena. Bueno, ya no hay marcha atrás. Es que no quise hacerla completamente recta. Ay, ya le tengo 3 tapas ahí encima. Aquí tengo el pilot oscuro, el 40, y aquí el pilot 20. Vean que pinto desde abajo. Ahora le doy vuelta, pongo la mascarilla en la arista de arriba. Y ahora me está pintando más el pilot 20 que el 40, porque el 40 está muy gastado. Pero entonces le voy a pasar varias veces. 40, perdón, varias veces del 20 para que haya una diferencia. Siempre ponemos aquí la mascarilla y le damos la vueltita y la ponemos por allá. Vean que en este caso pinté con el pilot 20 las dos y esta quedó más oscura, ¿verdad? Es también cuántas veces lo pasemos. Esta sería una segunda parte de la tarea, que hagan unas 4 sombras diferentes, a la izquierda, a la derecha, adelante y atrás, en los cubos que van a practicar en la segunda tarea. Muchas gracias.